Y hoy nos vamos a detener en el abusador de menores, específicamente a partir de lo que recién mencionaba y muchos otros casos que uno se entera día tras día en escuelas, en institutos, en lugares de capacitación y que lamentablemente nos dejan boquiabiertos y sin respuestas. ¿Cómo identificar? ¿Qué podemos hacer nosotros, Laura? Vos sabés que es muy difícil porque el pederasta, es decir, el delincuente sexual de menores, es de todos los delincuentes sexuales el más integrado socialmente. Es sumamente difícil de detectarlo, salvo que uno pueda explicarle al hijo qué conductas no se deben aceptar de los mayores, qué tipo de tocamientos, qué tipo de conversación y qué tipo, digamos, de exposición a cierto material pornográfico, por ejemplo, ¿sí? Que tenga que ver con obscenidad o... Uno se va dando cuenta porque muchas veces los chicos sexualizan conductas no sexuales y eso no lo traen a veces de la propia casa. A ver, lo explicamos en un ejemplo. ¿Sí? A ver, ¿qué significa eso? Por ejemplo, los dibujos que tienen forma de falo, formas fálicas. Eso se notan en conductas regresivas, ¿sí? Conductas conflictivas de los menores. Igualmente, el caso en cuestión es sumamente difícil porque vos fíjate, estos sujetos... ¿sí? Buscan, por supuesto, estar cerca de niños. ¿Y qué mejor que hacerlo con un disfraz? En este caso no hablamos de curas pedófilos, sino de pedófilos disfrazados de curas. Es decir, ellos ya llevan un hábito que lo que simboliza es el cuidado, la protección, la confianza. Lo mismo inclusive con los maestros, ¿no? Por supuesto. Ese maestro que tiene ese delantal blanco, o la maestra jardinera, o la persona que supuestamente está al cuidado de ese menor y que nos tiene que dar la tranquilidad y el amor suficiente para sentirnos confortables. Por supuesto, y son los padres, digamos, los que depositan esa confianza, por lo tanto el chico entra en una especie de conflicto. Dice, ¿cómo? Mi padre o mi madre escuchan los domingos la misa de tal padre, entonces no debe estar equivocado porque él habla a través de Dios. Entonces, fíjate vos... ¿Cuán complejo es? Cuán complejo es, no es tan fácil. A mí me han ocurrido, bueno, yo he hecho análisis en algunos casos de homicidios donde dice, bueno, la víctima probablemente le abrió a alguien a quien conocía. No siempre uno le abre la puerta a quien conoce, sino a quien le inspira confianza, como un cura, le inspira protección como una autoridad, por ejemplo, policial, o podría darle la suficiente confianza o dice, bueno, no me va a pasar nada porque es un menor. Pero acá vemos absolutamente las tres figuras en una. La autoridad, la protección, la bondad, la confianza en el hábito de un sacerdote, ¿no? Hay un único perfil del abusador de menores o básicamente tiene que ver, yo mientras que te escuchaba pensaba, en general uno puede suponer que esta persona para poder acercarse a ese menor, para poder entablar este lazo de confianza, tiene que ser una persona muy amable, muy atenta, muy predispuesta, no sé. Sí, el método de aproximación hacia las víctimas digamos... Y yo lo he visto en ataques sexuales muy violentos hacia menores, ¿sí? Pero siempre el método de aproximación en lo que yo he podido observar, ¿sí? Por el relato de las mismas víctimas, es que ellos saben, estos sujetos por sus propios rasgos de inmadurez, y esto se observa mucho en los dibujos de la figura humana, es decir, cuando ellos dibujan los abusadores sexuales de menores, los dibujos vos los podés confundir fácilmente con los de un chico de 8 años. O sea, es impresionante, la verdad que es impactante. Pero ¿en qué se basa este método? De ellos mismos. De ellos mismos, o sea, vos no podés diferenciar cuál es el de un niño. Total. Exactamente, incluso en un caso de pornografía infantil, en el cual colaboré en una unidad especializada en ciberdelitos, bueno, iban al cuarto de este productor de pornografía infantil y el dormitorio parecía el de un chico de 14 años y en un hombre de 20 y pico, llegando a los 30. Lo que ellos saben, por este propio rasgo de inmadurez que te estoy comentando, es ser uno más, tratar a los chicos como uno más, seducirlos, disfrazar este intento, este deseo, esta intención de abuso como legítimo interés y finalmente saben cómo infundirles temor. Este es
el tema, ¿no? Bueno, a ver, esto lo hace aún más complejo por lo que nos está transmitiendo Laura. Efectivamente, no hay un único perfil. Es difícil poder identificarlos, inclusive más que cualquier otro criminal. Debemos como adultos quedarnos entonces con fortalecer la información que le damos a nuestros hijos de manera tal de que ellos mismos puedan estar alertas o atentos frente a una situación que no conviene, ¿no? Excelente, claro, sí, exactamente. Incluso dentro de lo que es la pederastía existen dos tipos. Aquellos que son los pederastas ocasionales, es decir, que tienen una familia, relaciones sexuales con adultos hetero u homosexuales, y están aquellos que están, digamos, mucho más versados en el delito, porque son exclusivos, dedican toda su vida a esto. Es decir, saben cómo hacer, cómo perpetrarse, y lo que siempre llama la atención una vez que cuando son capturados es la magnitud y la prevalencia. Por eso, como te estaba comentando, ¿no? El tema es el hábito, es el disfraz de autoridad, donde uno deposita la confianza.